Pavel TV, mi nombre es Dejes Peralta y hoy junto a mi compañero Íñigo Cerda. En esta ocasión vamos a recordar un periodo muy importante que siguió en la historia de Chile, el periodo post-dictadura de Augusto Pinochet. Además vamos a hablar de un suceso muy controversial ocurrido en este tiempo, el asesinato de Jaime Guzmán, ya que hoy mismo se conmemoran 28 años desde que este sucedió. Así es, y es por esto que, para situarnos en el mejor contexto de todos, vamos a mostrar un noticiero de la época. Antes de la entrevista que tendremos con Miguel Edwin. Bueno, ahora mismo los dejamos con el noticiero nocturno del 1 de abril de 1991. Muy buenos días a todos, bienvenidos al canal Baelte. Mi nombre es Mario Alamos y hoy con mi colega Amaro Gómez Pedro vamos a abarcar un tema muy importante en la actualidad. Así es. Como ya saben, durante este último periodo post-dictadura ha habido una gran tensión entre los militares y los civiles, creando un ambiente muy complicado que genera dificultades para Chile. Entre los casos que causaron tensión tenemos uno de los primeros, ocurrido hace 2 años aproximadamente, el caso de los cheques de Pinochet. Este caso ocurrió el 6 de noviembre del año 1990 e involucró al general Pinochet con cheques del ejército emitidos a nombre de su hijo, Augusto Pinochet Giriart. El monto de estos cheques eran superiores a 3 millones de dólares, lo que produjo mucho descontento y enojo en la sociedad. Bueno, pero este no fue el único que causó tensión. En diciembre de ese mismo año, el ejército acuarteló sus tropas, provocando temor en el gobierno, ya que pensaba una posible rebelión por parte de los militares al revuelto de los cheques. Según Eduardo Boenguir, un ingeniero economista y político chileno, este elemento fue un acto de insubordinación que provocó temor en el gobierno, y en sus palabras, el ejército fue una amenaza. Ahora que ya vimos un contexto, dirijámonos a la noticia central. Hoy, 1 de abril, a las 6:27 pm, ocurrió una tragedia. Jaime Guzmán, senador de la UDI, era esperado por su chofer Luis Fuentes Silva a la salida del campus Oriente de la Universidad Católica. Fue en ese mismo momento cuando aparecieron dos sujetos que abrieron fuego contra él, que se encontraba ya en el asiento del copiloto. Pero el suceso no terminó ahí. Fuentes, chofer de Guzmán, aceleró el auto para escapar de la balacera. Luego llegó lo antes posible a un hospital militar de Santiago, donde pese a los esfuerzos de los médicos, falleció 3 horas después, generando una conmoción a nivel mundial. Carabineros todavía no ha descubierto a los responsables, aunque se cree que pueden haber sido los militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Un antecedente importante que hay que dar a conocer es el gran odio que se produjo hacia Jaime Guzmán en la dictadura, debido a su gran participación en esta, lo que fue un fruto de controversia, en particular por el conocimiento que tenía de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Aunque Jaime Guzmán supiera todas estas violaciones, él no estaba de acuerdo con estas, como lo podemos ver en una de sus cartas. Los civiles que estábamos en el gobierno nos dimos cuenta de que la dictadura militar era un caballo chúcaro y desbocado al que había que ponerle freno, para que no cometieran más violaciones a los derechos humanos. Nosotros, cuando nos enteramos de que había un fusilamiento o una desaparición, la tratamos de evitar y en muchos casos lo logramos. Es verdad, Jaime Guzmán no estaba de acuerdo con todo esto, pero igual se generaba un gran descontento por parte de la sociedad, ya que nunca hubo algún tipo de denuncia a los tribunales ni por los secuestros ni los fusilamientos, tal como expresa Nelson Caucoto, abogado. Este asesinato ha generado aún más tensión tanto en el país como en el mundo. Es por eso que estaremos atentos a futuros sucesos. Bueno, con esto cerramos la nota. Ahora que tenemos un contexto de la situación, vamos a la entrevista con Miguel Edwin, hijo del primer presidente luego de Augusto Pinochet, Patricio Edwin. Adelante, estudio. Buenos días, aquí estamos con Miguel Elwin. Vamos a hacerle unas preguntas sobre cómo fueron algunos problemas en la etapa cívico-militar post-dictadura. Primero queríamos saber cómo vivió usted la época y cuántos años tenía, la época de la dictadura. Bueno, al golpe del año 73 yo tenía 20 años y la época de la dictadura fue una época muy difícil. Yo me involucré en política precisamente en esa época y trabajé en política en la Juventud Demócrata Cristiana, en la cual llegué a ser presidente el año 79, del 79 al 81, y estuve súper involucrado, digamos, en actividades políticas
clandestina durante la dictadura. ¿Cómo vivió usted la transición a la democracia? Bueno, la viví con mucha alegría porque la verdad es que después de tantos años en fin, de vivir en un país tan atemorizado, tan restringido, tan en sus libertades, con tanto temor a las autoridades, el volver a la democracia fue como el volver a poder respirar y sentirse libre y sentirse que uno tenía un valor como persona y que frente al Estado uno tenía derechos y en definitiva uno podía desarrollarse en mejores condiciones que en la época de la dictadura, en que uno estaba oprimido, reprimido, en que existía una política de terror. Entonces era muy difícil vivir en dictadura. ¿Y cómo usted cree que se dieron las tensiones, las relaciones cívico-militares con post-dictadura? Bueno, claramente no fue una etapa fácil. En el fondo la democracia se pudo recuperar en virtud de que la oposición a la dictadura dejó de lado la discusión sobre la legitimidad de la Constitución del 80 y entonces derrotó en un plebiscito que está establecido en esa Constitución a la dictadura y eso generó el cambio del sistema y el inicio de la transición. Y una transición súper especial porque con el dictador quedó como comandante en jefe del ejército durante muchos años y el poder militar muchas veces no quiso subordinarse al poder civil, que era lo que correspondía de acuerdo a las mismas normas constitucionales de la Constitución del 80, pero que para estos efectos también fue reformada. Entre el plebiscito y la elección presidencial, en la cual eligieron a mi padre como presidente, se negoció una reforma constitucional bastante profunda. Y bueno, y después ha venido la Constitución, pero hubo varios episodios de tensión entre las Fuerzas Armadas y específicamente entre Pinochet y el gobierno que presidió mi padre y también el gobierno del presidente Frey. ¿Y cuál usted cree que fue la mayor tensión, lo que causó mayor tensión entre estos dos bandos? O sea, hubo muchos hechos que fueron muy difíciles. El primero tiene que ver con el asesinato del senador Jaime Guzmán, que se produce en plena democracia. Es un atentado político de los cuales la historia de Chile tiene pocas muestras, digamos, son pocos los asesinatos políticos que se han producido en la historia del país. Y este se producía justo al inicio de un periodo de transición, con la significación que tenía Jaime Guzmán, con quien yo nunca estuve de acuerdo, ni estoy todavía de acuerdo con sus posiciones políticas, pero era un senador de la República, era un político además que inspiró al régimen militar, y entonces fue un momento muy delicado en el cual estas instituciones nuevas que estaban surgiendo se sentían tambalear
y la tentación del poder militar de volver a tomar su protagonismo debe haber sido grande. Felizmente la prudencia con la cual se actuó en su momento permitió que se fueran consolidando las instituciones democráticas y al final aislando todo esto. Bueno, hubo también otros incidentes como el boinazo, fueron algunos incidentes bastante graves. En uno de ellos estaba el presidente de la República en una gira en el exterior y hubo un movimiento militar promovido por el propio Pinochet que insinuaba una movilización de las Fuerzas Armadas para retomar el poder, que felizmente también fue manejado de manera adecuada y se pudo superar, digamos, esa situación. Yo recuerdo tal vez uno de las cosas más significativas del periodo en el cual se iniciaba la transición y que fue precisamente el discurso que pronunció mi padre en el Estadio Nacional, recién habiendo asumido la presidencia de la República en un acto que se hizo de celebración, en el cual en su discurso él hizo un llamado a construir el país entre todos. Y en un momento determinado él dijo: este país pertenece y tenemos que construirlo entre los trabajadores y los empleadores y los empresarios, en fin, tenemos que construirlo entre las mujeres y los jóvenes. Y en un momento determinado dijo: y también entre civiles y militares. Y el Estadio Nacional, que estaba lleno de gente que era de la oposición al gobierno de Pinochet, a la dictadura, le comenzó a pifiar estruendosamente. Y él, en una actitud muy enérgica, dijo: sí, señores, civiles y militares, Chile es uno solo. Y arrancó el aplauso del estadio, que en definitiva era demostrativo de que había esa tensión entre civiles y militares, pero que el camino que se iniciaba era un camino que incluía, digamos, a todos. Entonces, no era fácil mantener en esa tensión, mantener el rumbo y no equivocarse. Bueno, muchas gracias, Miguel. Encantado. Gracias por la entrevista, Julio. Para darles un cierre a esta noticia, podemos ver que en el periodo post-dictadura de Augusto Pinochet hubo una gran tensión entre los civiles y los militares, lo que llevó a varios problemas y controversias como la anteriormente nombrada en este noticiero. Es verdad, dijes, que fue para Chile un periodo muy tenso, pero gracias a Dios estamos aquí para seguir adelante y transformarse en lo que es hoy día, un país próspero, que deja su marca al mundo, ya que aprendió de los errores y supo seguir adelante. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos mantenido en sintonía. Manténgase actualizados aquí en el noticiero, que lo sabe todo, porque va del TV.